Saludando a todos los que siguen las cartas de Lina. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé de dónde me escuchan, pero muy buenas noticias trae el Señor para cada uno de nosotros en esta respuesta a una carta que ya les voy a comentar de qué se trata. Agradezco el tiempo que se toman para escuchar cada respuesta, dadas las preguntas que me llegan. Y considero que no solamente esas personas deben saber la respuesta, sino que todos debemos saber y aprender, no solo los que preguntan, ya que son temas que poco se tocan desde los púlpitos, pero que son necesarios para saber doctrinalmente en dónde estamos parados y cuál es la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y las cartas de Lina son respuestas a preguntas a nivel bibliocéntrico y cristocéntrico que no nos dejarán desviar de la sana doctrina, cuidándola como nos enseña precisamente el apóstol Pablo. Gracias también a los que siguen las pildoritas diarias. De verdad espero sean de mucha edificación para cada una de sus vidas como lo es para la mía. Estos son dos temas los que voy a tocar. En realidad esta persona me preguntó 3 cosas, de las cuales le voy a contestar 2 hoy y le quedo debiendo la de la vestimenta. Esta persona me pregunta que va a una congregación, digámoslo entre comillas, donde les hablan que no existe el pecado y que el infierno no es real, que el infierno es lo que vivimos prácticamente aquí en la tierra. Pues mi intención, como siempre lo digo, no es ni criticar ni señalar y mucho menos causar confusión en la vida de las personas, sino a través de la luz de la palabra de Dios poder dar una respuesta acertada de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Cuando yo no tengo la respuesta, yo siempre investigo, estudio con personas que son de sana doctrina, los cuales también me pueden dar esa manito de ayuda para poder dar una respuesta, como lo es prédicas de Billy Graham, de Hazael Rodríguez, personas de Adrian Rogers, personas que han traído muchísima luz en mi vida y con el conocimiento doctrinal también que tengo en el lugar donde me congrego, los pastores que tengo, también les agradezco muchísimo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios en el Salmo, y si no fuera por la luz de la palabra de Dios, nuestra vida estaría en oscuridad total. Así que les agradezco de verdad que me puedan escribir las cartas de lina@gmail.com, hacerme preguntas. Si yo no tengo la respuesta, porque Dios me libre de ser una mujer autosuficiente, necesito también investigar. Tengo conocimiento, sí, sé en qué doctrina estoy, sí, sé que es bibliocéntrica y cristocéntrica, sí, sé que estoy en un lugar trinitario porque ese debe ser el lugar correcto y el Dios trino, sí, pero hay cosas que necesito apoyo y que necesito más conocimiento, por ende las investigo. Pero estos 2 temas que a la verdad no me gusta mucho hablar, sobre todo el número 2, por el dolor que me produce saber que si no viene claridad y arrepentimiento genuino a quienes escuchan la verdad de la palabra de Dios, podrían pasar una eternidad en ese lugar terrible del que les voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar del pecado y voy a hablar del infierno, porque la pregunta es: Lina, ¿realmente existe el pecado y el infierno? Porque es que en la Biblia yo me topo con estas palabras, pero donde voy nunca las tocan, porque eso ya está derrotado, porque estamos en la gracia, porque Jesús ya vino y entonces con eso Él nos libró de todo esto. ¿Y qué es eso de la vestimenta? Si es real, si me tengo que vestir así, así. Bueno, por ahora, como les digo, les voy a contestar las 2 primeras. Y voy a comenzar hablando primero sobre el pecado. La gran mayoría de seres humanos sabemos que en el huerto del Edén se gestó a través de Adán y Eva lo que para muchos se llama el pecado original o naturaleza caída, que se generó hasta el día de hoy en todos los bebés que nacen, que todos nacemos con el pecado original, ¿cierto? Y es real.
Venimos a través de Adán en una naturaleza caída, pero a través de Jesús, por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la salvación, el perdón, la gracia. Pero vamos a mirar bíblicamente esto del pecado, si en realidad existe o no. Y quiero que si usted tiene una Biblia, pues no trague entero como decimos, sino que también usted vaya apoyándose y se dé cuenta que lo que les estoy enseñando está completamente escrito en la palabra de Dios, y vamos a ver tanto texto como contexto, ¿no? En Romanos 8:13 comienza hablando el apóstol Pablo y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne, aquí Pablo se refiere a todo lo que hacemos diariamente, que nos puede hacer practicar o hacer lo que desagrada a Dios. Y vivir en el Espíritu es aprender a caminar en la santidad, en la integridad que Dios anhela que vivamos. Cuando vivimos en el Espíritu, anhelamos caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Por eso el salmista dice, creo que es el Salmo 24, si no me equivoco, que sin santidad nadie verá al Señor. Será imposible caminar en esa santidad y esa integridad, y será imposible caminar en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Yo les diría, no es imposible, tampoco es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, el cual les mencioné en el tema anterior de la Trinidad, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, podemos vencer la tentación y evitar que caigamos en pecado. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Está en Romanos 8 y lo voy a parafrasear. Dice que ni potestades, ni principados, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, absolutamente nada, estoy parafraseando, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en muchas iglesias, entre comillas, ya ustedes saben cuando digo entre comillas, se pegan de este versículo muchas veces para decirle a la gente que nunca seremos separados de Dios ni de su amor, y que hagamos lo que hagamos, vamos a ser salvos. Es decir, salvo, siempre salvo. Les explico, es como si yo saliera en este momento, me encontrara con alguien y no quisiera que esa persona se diera cuenta de algo y simplemente le digo una mentira. Y hago que esa persona crea la mentira. Ay, Lina, pero ¿y es que una mentira puede causar problemas para nosotros? Mentira es pecado. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado. Tan pecador es el homicida como el ladrón, como el mentiroso, como el que hace cosas, lujuria, lascivia, bueno, cantidad de cosas que desagradan a Dios. Y eso de salvo, siempre salvo, es decir, yo creo en Dios, yo recibí a Jesús, entonces ya tengo la salvación y puedo seguir pecando. Y ahí surge una pregunta que también me hicieron, y es, ¿se puede perder la salvación? Un tema que tengo pendiente y que después se los voy a explicar despacio. Pero continuando con lo que estamos viendo, en lo que vamos, les enseña a esas personas que Dios nos ama, que ya tenemos a Jesús, que le abrimos el corazón y que no importa que hagan lo que hagan, siempre serán salvos. Y eso no es así tan deportivamente como se los enseñan. Y lo digo con todo respeto hacia pastores y líderes que enseñan a las personas a creerse esta mentira tan oscura que puede hacer que una persona pueda irse hacia el lugar que voy a tocar hoy, del cual Jesús mismo no quiere que muchas personas vayan allá, porque ese lugar fue preparado para Satanás y los demonios, los ángeles caídos, no para los seres humanos. Pero con errores así, allá van a aterrizar, infortunadamente, muchas personas que creen que por el hecho de haber abierto su corazón a Jesús, de recibirlo, de creer en Él, pueden seguir pecando muy deportivamente y con todo respeto se los digo. Todos tenemos luchas
diarias contra el pecado. Cristiano que venga a mi puerta, me toque y me diga que no tiene una lucha diaria con el pecado en su vida, pues venga, cuénteme el secreto, porque yo todos los días tengo una lucha diaria con el pecado. Todos los días algo el enemigo manda para tratar de desviarme del propósito de Dios. Y hay personas que dicen, no, no te preocupes, ese pecado no existe, eso es mentiras. Mentiras. El mismo apóstol Pablo nos insta a cuidarnos de pecar. O sea que el pecado sí sigue. El pecado sí. Si usted le puede decir al computador, actualice pecado, porque el pecado sí existe aún habiendo recibido a Jesús en nuestro corazón. Aún caminando con el Señor. Y todos, absolutamente todos, batallamos con tentaciones. Y el apóstol Pablo nos deja muy claro que aún estando en Cristo debemos cuidarnos de no seguir pecando, y eso tumba lo que muchas iglesias, entre comillas, le están diciendo a la gente de la falsa gracia, del salvo siempre salvo. En Romanos 6, del 1 al 23, cuando usted tenga tiempo y lo lee, el apóstol Pablo nos habla de una manera muy clara, y tomo este versículo especialmente, que ustedes lo van a encontrar allí. Entonces, ¿qué diremos? Está hablando Pablo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y si usted lo ve como dice en la palabra, está en signo de admiración. Quiere decir que es una palabra que se resalta. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, es decir, los que hemos decidido recibir a Cristo, creer en el sacrificio de Jesús cuando murió en la cruz y llevó nuestros pecados, que fueron crucificados juntamente con Él. Muerto el pecado, pero vivos en Cristo, pero aún sigue la tentación y el pecado. Por eso el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, que se llama dominio propio. Y el apóstol Pablo dice, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo andamos o cómo podemos seguir viviendo en él? Y yo te pregunto, si tú caminas con Jesús, si tú andas con Dios, ¿cómo vas a darle espacio al pecado y caminar de la mano con él? Aquí en el Nuevo Testamento ya había venido Jesús. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando, ya había venido Jesús, ya había ascendido Jesús a los cielos. Ya nos había hablado de la salvación, ya Jesús nos había hablado de recibirlo para tener potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí nos corrobora el apóstol Pablo que aunque hayamos hecho la oración de fe, que aunque hayamos hecho el abrir nuestro corazón, el confesar a Jesús, el vivir a Jesús, el que nos llamemos hijos de Dios, lo tengamos en el corazón. Pablo nos dice, aunque ustedes tengan todo eso, van a batallar cada día de sus vidas con la tentación puesta por Satanás para hacerlos caer y pecar. ¿Por qué Jesús se tuvo que meter 40 días en ayuno y oración en el desierto? ¿Quién lo tentó para que pecara? Satanás. El mismo Jesús también fue tentado para él hacerlo caer y pecar. De ninguna manera. Signos de admiración, dice Pablo. Debemos seguir pecando si ya tenemos el conocimiento de Dios y el sacrificio de Jesús, como le decía. Además, hay otros 2 versículos que dicen Romanos que estamos separados de la gloria de Dios porque hemos pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué separa al hombre de Dios? El pecado. Y para nosotros ir a Dios necesitamos de un puente, de un perdón, de un arrepentimiento, y que ese puente se extienda para volver a la presencia de Dios. Por eso Jesús fue a morir a una cruz para llevar mis pecados, tus pecados, y hacerse ese puente a ese abismo que separa al hombre de Dios, y por ese puente poder pasar. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, dice Jesús. Poder llegar y reconciliarnos con Dios. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado. Quiere decir que si tú estás pecando, que si yo peco, pues voy a estar separada de la gloria de Dios.
lo que tengamos en nuestro corazón, lo que batallemos cada día. Eso lo va a usar Satanás muchas veces como tentación para hacernos pecar. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Hay otro versículo que es Proverbios 28:13 y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Y todos podemos encubrir nuestros pecados. Es más, David le pedía perdón a Dios en el Salmo 51, le pedía que lo examinara y también le pedía que lo perdonara aún de los pecados que le eran ocultos, porque es que muchas veces pecamos y no nos damos cuenta, y ahí vemos lo que es pecado por omisión y pecado por comisión. Por omisión es cuando peco sin darme cuenta, y por comisión cuando, sabiendo lo que estoy haciendo, sigo pecando. Y no estoy hablando de remordimiento temporal, estoy hablando de arrepentimiento. Remordimiento temporal es una acción que simplemente se hace en el instante y bueno, ya Dios me perdonó y bueno, si vuelvo y lo hago, pues Dios vuelve y me perdona. No, así no es. Necesitamos hacer una acción permanente de no volver a caer en lo mismo, porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es el regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una escritura bastante clara para saber que sí existe el pecado, que si lo seguimos haciendo, ¿cuál va a ser nuestra paga? La muerte, pero no la muerte física, porque todos vamos a pasar por muerte física, a no ser que el Señor venga por su iglesia antes y estemos en vida, sino por muerte espiritual. Aquí podemos comprobar a través de las escrituras que el pecado sí es real, que las tentaciones nos tratan de hacer caer hasta pecar, pero también que Dios nos ayuda a tener dominio propio a través del fruto del Espíritu Santo, en el cual está esa palabra, dominio propio, el que yo sea fuerte de decirle no a eso que me está tentando para hacerme pecar, para decirle no a esa tentación y sí a la integridad. Y Santiago dice que todos somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, es decir, si yo soy débil a nivel sexual, si yo soy débil a nivel de inmoralidad sexual, por ahí es por donde Satanás me va a tentar para que yo peque. Si yo soy débil en corrupción, es por ahí por donde Satanás va a intentar hacerme caer en pecado, dice Santiago. Y ustedes lo pueden leer, eso está en Santiago, en el libro de Santiago. Primera de Juan 1:9 dice, y este versículo, y con esto cierro lo del pecado, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si de verdad nos arrepentimos de corazón, yo le añado esto: tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre, y ese es Jesucristo. Yo siempre le he dicho a mi hijo, que está estudiando Derecho, para todo necesitamos abogado, para todo. Si te vas a ir de una casa y tienes problemas con la inmobiliaria, si tienes que cumplir unas obligaciones y no las cumpliste, si tienes problemas con la ley, si has quebrantado esto, si hiciste esto, para todo necesitamos un abogado. ¿Cuánto más en la vida espiritual? ¡Wow! Si hay algo que podemos aprender es que tenemos un abogado también en nuestra vida espiritual. Y Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que el pecado sí existe. No sé por qué, entre comillas, las iglesias le dicen a las personas que ya está vencido, que ya no le ponga o no le preste o no le pare bolas, digámoslo así a nivel paisa, a lo del pecado. Salvo siempre salvo. Entonces, ¿para qué sirve este versículo de Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Tenemos un abogado ante el Padre que se llama Jesús. Y no solamente nos defiende a los que
estamos allí, sino a todo el mundo. Tremendo, tremendo este versículo. Entonces yo le pregunto a la persona que me hizo la pregunta, ¿es real que existe el pecado? Contéstate con todo lo que hemos visto. Para mí, sí, sí es verdad. Pero también es verdad que tengo un abogado que me ayuda ante el Padre para vencer el pecado y ser justificada si hay arrepentimiento de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me arrepiento de lo que estoy haciendo que está mal hecho y le pido a Jesús que interceda por mí ante el Padre para su perdón y ser justificada por Él, quiere decir que yo no voy a volver a cometer ese mismo pecado. Eso se llama arrepentimiento. Así que si eres de esas personas que tienes conocimiento de Dios y continúas pecando porque te han enseñado eso de que no vas a perder tu salvación, con todo respeto yo saldría corriendo de ese lugar, porque te están hundiendo y te están llevando a una eternidad sin Dios. Y precisamente para hablar de una eternidad sin Dios tenemos que dar la segunda parte de esta carta, que es si es cierto o no que existe el infierno. Y no me gusta mucho predicar sobre el infierno, no porque no crea en él, porque sí creo en él, sino por el dolor que causa a mi corazón saber que miles de almas, millones de personas se han ido al infierno, quizás por ignorancia, quizás porque les compartieron pero no creyeron y vinieron a creer ya cuando estaban en el infierno y ya qué se va a hacer, ya ahí no se puede hacer nada, por eso la salvación es en vida. Quizás porque muchos han despreciado la palabra de Dios y hasta se han burlado de Dios y hasta se han burlado de nosotros, los que amamos predicar la palabra de Dios, la palabra de verdad, la sana doctrina. ¿Es cierto o no que existe el infierno?, me pregunta esta persona. O sea, primero les dicen que no importa si peca, salvo siempre salvo. Ya les di la respuesta si el pecado es real y si tiene consecuencias, sí. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte eterna, punto. El mismo Jesús en la palabra, que eso es lo que más me impacta, porque si hay alguien que habla de infierno en el Nuevo Testamento y que da más versículos, es el mismo Jesús. Y Jesús en la palabra nos enseñó de manera muy clara que el infierno sí existe y es un lugar que debemos evitar. Y Él lo describió como un lugar de dolor, como un lugar donde estaremos separados de Dios, donde se vivirá una agonía constante, donde hay desesperanza, donde por mucho que quieras arrepentirte, llorar y decir yo me quiero ir de aquí, yo me arrepiento, Jesús, yo sí creo en ti, ya no habrá nada que hacer. Porque la salvación, vuelvo y lo repito, lo reitero, es en vida. Y para Jesús era un tema tan triste, porque Jesús sabe qué significa ir al infierno y nos está enseñando y nos está alertando. Y Jesús lo tocó a nivel de los discípulos, les enseñó a los discípulos, pero también lo tocó a nivel de multitudes, esas multitudes que lo seguían. ¿Sabes por qué lo hizo? Por misericordia a ti, a mí, por misericordia a cada una de las personas que quieren saber si esto es real o no es real, para evitar que vayamos a un lugar de tormento y que podamos tener claro que creamos o no, habrá o llegará un día de juicio en esta tierra donde cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos en esta tierra. ¿Sabes por qué Jesús no quiere que vayamos a ese lugar de tormento? Porque, como se los decía al inicio, este lugar había sido preparado para Satanás y sus ángeles caídos, que no son más sino los demonios, que en este momento están enredando la gente, que están viendo ovnis, que en Estados Unidos y que no sé en dónde, que viene una invasión alienígena, ¿no? ¿Cuál invasión alienígena? Los cristianos y los que conocemos la palabra del Señor sabemos que son demonios, para que la gente desvirtúe lo que es la palabra de Dios y deje la fe y sigan otra cosa diferente y así puedan perder lo que Jesús anhela, que es la salvación. Aquí no vienen ningunos alienígenas. Se pueden presentar, sí, pero son demonios que Satanás va a usar para que tú y yo pensemos que viene una invasión alienígena, ovnis y no sé qué, y la gente diga, vienen y van a acabar y nos van a llevar y... Mentira, los extraterrestres son más que todos los demonios. Son demonios,
Los extraterrestres son demonios. Aquí no hay sino dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. O estamos en el de Dios o estamos en el de Satanás. Pero eso que vienen extraterrestres y que los ovnis y que no sé qué, no son sino artimañas, maquinaciones. Por eso la palabra dice que tenemos que estar alertas de las maquinaciones de Satanás, porque lo que él quiere es desviar la fe en Cristo hacia otras cosas. Y esto no es más sino la preparación para la llegada de lo que se viene en la gran tribulación, el anticristo, que lo toqué con mi esposo aquí mismo en YouTube, Lina María Pérez Guzmán, ¿a dónde iremos después de morir? Ahí hablamos sobre todo este tema. Y Jesús mismo se toma el deber de hablarnos a cada uno del infierno. Así como la Biblia nos muestra ese cielo de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, también nos habla de aquellos que no creen en Jesús y nos habla de un lugar opuesto al cielo. Y Jesús, como les digo, se tomó el tiempo de hablarnos de ese lugar de tormento porque nos ama, porque no quiere que ninguno se pierda. Y cuando hay consecuencias graves en la vida de nosotros, a través de la palabra de Dios, Dios nos advierte antes de sufrir esas consecuencias, porque de quién depende creer o no, de mí hay un libre albedrío. Si yo no creo en Dios, ¿cuál es la consecuencia? Infierno. Así de sencillo. Si yo no recibo a Jesús y vivo conforme a Jesús anhela que lo viva, final, infierno. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la paga? El infierno, la muerte eterna. Hay versículos, Mateo 10:28, por ejemplo, dice Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Jesús da otros versículos. En Lucas 16, 23, 24 dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Está hablando Jesús cuando habló sobre el rico y Lázaro. Así que alzó la voz y lo llamó el rico. Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Hay testimonios de personas que han ido al infierno y Dios les ha dado la oportunidad de regresar. Y dicen que no se ve tanto el fuego, sino que el sufrimiento es tanto que es como si estuviesen en constante que los están quemando todo el tiempo, atormentando, en agonía, con sed constante, y no tienen cómo calmar esa sed y esa agonía. Y Mateo 5:29 sigue diciendo Jesús, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Está hablando a nivel simbólico. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Ahora no digan que es que Lina dijo que me tengo que sacar el ojo porque estoy pecando con lo que estoy viendo. Aquí lo que Jesús está diciendo es que si nuestros ojos están pecando con lo que vemos, nuestros oídos están escuchando lo que no deben escuchar, mi vida está haciendo lo que no debe hacer, tengo que arrepentirme y dejar eso y no volverlo a hacer. Sácatelo y tíralo. Proverbios 28:13. Más te vale perder una sola parte del cuerpo y no que todo sea arrojado en el infierno. Más te vale no volver atrás, sino avanzar, porque el pecado que estás cometiendo repetitivamente te va a arrojar al infierno. En otras palabras, este versículo podría unirse a lo que estábamos contestando en la primera pregunta, que es el pecado. Y esto nos compete a todos. Todos, absolutamente todos en esta tierra vamos a ser juzgados. Tengamos o no conocimiento. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley y por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. Esto no es que porque la ley ya pasó en el Antiguo Testamento, entonces si Jesús vino y trajo la gracia, ya eso quedó abolido, ¿no? Romanos 2:12, Nuevo Testamento. Como les decía, es un tema que no me gusta mucho porque es hacer ver a un Dios falto de amor para muchos. Lina, y si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos manda para un infierno? ¿Por qué nos va a hacer sufrir así? Así lo ve usted, pero así no es.
Si lo vemos desde el lado de Dios, lo vemos desde el lado de su misericordia, porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ayuda a través del Espíritu Santo a rearguirnos y a arrepentirnos y apartarnos de ese pecado y no volverlo a hacer, un Dios que nos perdona, un Dios que nos quiere evitar ir a un lugar contrario al que Él nos quiere llevar, que es su casa, que es el cielo. Y este tema, vuelvo y lo reitero, lo toqué con mi esposo. Me pueden encontrar en YouTube como Lina María Pérez Guzmán. ¿A dónde iremos después de morir? Este tema lo tocamos completico con mi esposo. Y entonces aquí vemos que Dios no es injusto. Así como terrenalmente, quien comete un homicidio, quien comete un robo, una violación a la ley, debe ser juzgado, enviado a la cárcel a pagar su condena. Asimismo tenemos un Dios justo que hará pagar a quienes no creyeron en Él. Despreciaron su amor, su gracia y siguieron en sus pecados y sus deleites como si nada pasara y tendrán que pagar por ello, y si mueren, pues infortunadamente tendrán que ir al lugar de tormento llamado infierno. Porque un homicida no puede venir y decirle al juez, que es el que tiene que tomar la decisión, si es un juez justo y recto: yo me arrepiento del homicidio que cometí, perdóneme, déjeme salir que yo no lo vuelvo a cometer. ¿Ustedes creen que el juez lo dejará salir? Por supuesto que no. El juez le dice: usted asesinó, por tanto su condena son tantos años o cadena perpetua, depende del país donde esté, y más grave aún aquellos que todavía aplican la pena de muerte, pero no dejan ir al homicida. Tenemos un Dios que es justo, pero antes de Él aplicar esa justicia siempre nos advierte. Si usted no había caído en cuenta de esto, vaya a la palabra. Antes de Dios mostrar las consecuencias de nuestra conducta, siempre nos dice cómo debemos caminar y nos advierte qué nos va a suceder si no obedecemos. Aquí no se trata solo de creer, se trata de obedecer. Y termino con esto. ¿Saben por qué Jesús, a pesar de ya haberse cumplido casi todas las profecías para su regreso, aún no ha regresado? Porque el Padre aún tiene esperanza que muchos en este tiempo, en estos días, vengan a salvación y no se vayan al infierno. Y que la iglesia, que aún no está lista, porque sé que la iglesia no está lista, muchos en la iglesia no está lista, llenen sus lámparas de aceite, es decir, estén preparados para el regreso del Señor. El momento, el día no lo sabemos, ni siquiera Jesús lo sabe, solo el Padre. Pero el Padre, por amor, no ha acabado con todo esto. Por amor no ha regresado su Hijo, porque sabe el dolor que se vendrá, que será más fuerte para aquellos que se quedarán en la tribulación. Por amor sigue anhelando que muchos abran sus corazones y se acerquen a Él en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo vamos a decir que tenemos un Dios injusto si muchas personas van al infierno? ¿Cómo vamos a decir que tenemos un Dios injusto si todo lo que Él habla es por su misericordia y amor, advirtiendo para que no vayan a un lugar así? Al contrario, porque es justo, estamos hablando constantemente de estas advertencias. Porque Dios es justo. Me pusieron esta pregunta y se las estoy contestando con el corazón anhelando que el que escuche esta palabra entienda y comprenda que es un lugar real y que por justicia Dios tiene que enviar allí a quienes no creyeron en Él, a quienes lo despreciaron, a quienes no les importó el sacrificio de su Hijo derramando la última gota de sangre en la cruz para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo lo vil, todo lo inmundo, todo lo despreciable en su cuerpo, para darnos el regalo de la vida eterna y poder estar con Dios, con Jesús, por toda una eternidad. Entonces les pregunto, ¿todavía ven a Dios como un Dios injusto? Yo diría que es un Dios más lleno de amor que cualquier otra cosa. Que la gente no quiera escuchar, que no se tomen la libertad de escudriñar lo que les estoy diciendo, que se tomen la libertad de despreciarlo y hasta de burlarse de Él y aún de nosotros, por temas que son reales, tan reales como que tú y yo esta mañana despertamos, abrimos nuestros ojos y respiramos. Pero para muchos esto es algo de burla, de mentira, y hasta fanáticos nos llaman.
cuando ni saben qué es la palabra fanático. Fanático es aquel que no tiene conocimiento de lo que está hablando. ¿Saben? No me incomoda si me dicen que soy fanática o no. No me incomoda. Si me dicen así, me duele es que desprecien la oportunidad de vida que Jesús les está dando aquí en la tierra para toda una oportunidad y una eternidad con nuestro Dios y su Hijo, Espíritu Santo, porque somos hermanos en adopción de Jesús, porque el Padre nos adoptó, nos injertó y por eso clamamos Abba Padre, somos adoptados y por esa adopción, al recibir a Jesús en nuestro corazón, somos y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios no son todas las personas que existen en la tierra. Hijos de Dios son aquellos que han recibido y creído en Jesús y viven a Jesús. El resto son creación, una diferencia muy grande. Yo te pregunto que has escuchado esta palabra del pecado y del infierno. Si te ha quedado clara y quieres recibir a Jesús con todo tu corazón, pero con la convicción que si Jesús entra a tu corazón, de si lo haces con esa convicción de arrepentimiento, viene esa salvación. Y puedes repetir conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame a no volver a cometerlos. Como dice Proverbios 28:13, a no volver a retroceder, sino avanzar para ser próspero en ti, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme vida eterna para estar contigo, Jesús, para estar contigo, Padre en el cielo. Gracias por liberarme al ser perdonado de la consecuencia de que la paga del pecado es muerte, pero contigo, Señor, es vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y darme esta nueva oportunidad de conocerte y saber más de ti. En el nombre de Jesús, amén. No me incomoda que me digan fanático, no me incomoda. Me incomoda más que desprecien la oportunidad de vida que Dios da a aquellos a quienes les habla y se hacen los que no escuchan. Espero que estas respuestas hayan sido de bendición, no solo para esta persona que preguntó, que le debo la de la vestimenta, sino para todos nosotros. Todos necesitamos conocer esta verdad. Y tengo otra carta que me llega y me habla si se pierde o no la salvación. Muchas personas dicen no se pierde la salvación, otras dicen que sí. No me interesa qué dice una persona, qué dice la otra, me interesa qué dice la palabra de Dios. Esto es un tema controversial, sí, pero mientras tengamos la luz de la verdad, de la palabra de Dios, vamos a hallar la respuesta correcta. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y espero que continúen escuchando cada mañana la pildorita diaria y para ser difundida a aquellas personas que lo necesitan. Por favor, te agradezco te suscribas para que te lleguen las notificaciones de las cartas de Lina y que le des me gusta para que podamos seguir extendiendo este mensaje a muchas personas. Recuerde que también me encuentran en Facebook como @Lina y sus cartas, me encuentran en Instagram las cartas de Lina, @las cartas de Lina, y también lo dejo escrito en lascartasdelinainteractivo.blogspot.com. Bendiciones para todos, un abrazo.